Bueno, Rodolfo, primero presentate y ahí vuelve a mí, te hago la primera pregunta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodolfo Luna Almeida, soy periodista, jubilado, diseñador gráfico como periodista, escritor también, he escrito un libro publicado y se me da por escribir de vez en cuando. Eh, He militado con partidos de izquierda durante toda mi juventud, durante toda la dictadura, con lo que hoy sería el Partido Obrero, que en esa época era política obrera, y después he militado con madres durante 15 años, desde el 85 hasta el 2000, diseñando el diario de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, y después he pasado por casi todos los diarios editoriales de este país y también he desarrollado una militancia gremial ahí. Y mi último trabajo fue Telam, de todas las luchas que di en el gremio, porque estuve en la lucha de la razón, con el cierre de la razón, estuve en las luchas de Clarín, con el retorno de una comisión interna democrática en Clarín y luego despedido en el 2000. De todas las luchas gremiales en el gremio de prensa que he participado, la de Telam fue, creo que una de las únicas ganadas, la reincorporación de todos los compañeros. Y bueno, una vez que la ganamos y derrotamos el tercer intento de liquidar Telam, que fue el de Macri, finalmente Milei la hizo pelota, ¿no? Ahora sobrevive en terapia intensiva, Telam ya ni se llama Telam. Pero bueno, después de ganar esa lucha me jubilé, así que soy un jubilado ahora. Cuando hablas de la, perdón que me meta con un tema distinto, hablas de la lucha del año 2000, hay una esquina que se llama esquina Ana Ale. Sí, sí, Ana Ale fue la secretaria gremial de la comisión interna del 2000, que después de 10 años de falta de democracia sindical en Clarín logramos desplazar a los delegados propatronales, hacer una elección democrática, boicoteada por la empresa, porque la tuvimos que hacer en la calle, y votar en una combi que nos puso la URBA en ese momento como cuarto oscuro. Fue una elección, una de las más grandes que hubo en Clarín. Más de 600 personas votaron y se eligió por orden de votación una comisión interna. Ana Ale fue la periodista de economía, esposa de Pablo Yonto, fue la más elegida, entonces fue la secretaria general de esa comisión interna que duró una primavera. Este, eh, en noviembre, el 4 de noviembre del 2000, despidieron a 117 trabajadores de Clarín, entre los que me contaba. Yo era presidente de la Junta Electoral. Despidieron a toda la comisión interna, a la Junta Electoral, a toda la sección corrección entera y a varios activistas. Fue una lucha que perdimos finalmente, no pudieron reincorporarnos. Y Ana al tiempo contrae un cáncer y muere de cáncer. Entonces nosotros en homenaje bautizamos esquina Ana Ale a la esquina de Tacuarí Fino Quieto frente a Clarín, eh, con un mural que fue vandalizado. Entonces al otro año reconstruimos el mural con apoyo de compañeros ceramistas y ahora es un mosaico y hasta ahora no pudieron tocarla. Esquina Ana Ale. En Clarín, un Esa- invento argentino, la serie de Lili Jalad, hay una serie donde se cuenta esa escena previa al 2001, porque de alguna manera es esos 2000, antes del 2001, y ejemplifica, digamos, el aumento de la conflictividad laboral que va a haber en ese proceso. Hay una... John Todd habla en el documental, y es muy interesante cómo, perdón, pero me interesa puntualmente porque es un tema poco conocido y sí, muy bueno que se sepa. ¿Cómo eran las condiciones de Clarín en la década del 90? Bueno, Clarín no tenía democracia interna desde hacía 10 años, o sea, desde el 90 hasta el 2000 tenía dos delegados de la UTBA, supuestamente representaban a los trabajadores, pero
en realidad representaban a la empresa, convalidaban las bajas de salario, las condiciones. Clarín, desde los 90, un poco antes, empezó a avanzar sobre el convenio colectivo de trabajo de prensa, ¿no? Sobre el convenio de periodista. Y quería limitar, extender las horas laborales. Nuevo producto que sacaba, por ejemplo, Olé, la gente que tomaba la tomaba en condiciones, por el contrato de periodismo dice que son 6 horas de trabajo, las tomaba con 9 horas de trabajo, tomaba pasantes, y no les pagaba nada. Entonces, todo eso fue creando un clima, empezó a haber despidos, fue creando un clima de saturación hasta que dijimos basta en una asamblea, echamos a los anteriores delegados y organizamos elecciones para tener una verdadera comisión interna. Clarín, el gran diario argentino, todo lo que pregonaba para afuera, adentro era una cárcel, ¿no? No, Y hay que no contar que permitían. Clarín durante la época de Menem fue una época de tragarse sapos. Se tragó unas cuantas empresas. Creció mucho el diario, el grupo. Clarín creció bajo la dictadura, creció bajo el menemismo, creció bajo el alfonsinismo. En todos momentos fue, sí, transformándose en un medio monopólico, ¿no? Con la compra incluso durante el kirchnerismo, cuando Néstor autoriza la fusión de cable canal, viste que Clarín se queda con todo el espectro de la televisión por cable. Sí, Clarín fue haciéndose el gran monstruo con métodos mafiosos, ¿no? Y hoy es lo que es. Dejó de ser periodismo hace mucho. La última camada de periodistas importantes fue la década del 80, porque en la década del 80 entran Van der Kooi, Kirchbaum, todos esos entran, Ricardo Roa, Julio Blanc, todos esos entran en la década del 80. Sí, que terminan siendo los verdugos de la Comisión Interna Democrática y del activismo de Clarín. Todos venían o de la izquierda peronista o del PC, todos tenían una militancia de izquierda, digamos, y terminaron siendo los jefes de redacción y los verdugos de los compañeros en Clarín. Los personeros en contra del kirchnerismo de la ley de medios. Son famosos los editoriales de Kirchbaum o de Julio Blanc o todos esos, Sí, cosas, sí, hablando de que, el periodismo militante del otro lado. claro, siendo que, Sí, por sí. ejemplo, Ricardo Roa, la mamá, una mujer que viene del peronismo, inclusive vinculaciones con el peronismo, con los montoneros, digamos, con el peronismo revolucionario. Ricardo Roa fue parte de prensa de Montoneros. ¿Viste? Y hoy mira lo que es. Kirschbaum era del peronismo de base de Tucumán. Guareschi, Filomonto, ¿viste? Todos así, todos así. Por la plata baila el mono. Bueno, Leuco que trabajaba en el MTP. Sí, sí, bueno, lo de Leuco es en página 12, sucedió su conversión. Pero sí, todo el periodismo actual, vos empezás a rascar y todos tienen un pecadillo de juventud. Rojilio. Bueno, salvo Eduardo Feynman, digamos que eso es otra cosa. Sí, 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 sí. Por eso te digo, el periodismo en Clarín murió hace mucho, hace mucho. Bueno, un hombre que terminó también ahí fue José Lanata, Sí, sí, sí. Otra conversión trágica, ¿no? De sin un duda. periodismo que apuntaba a ser algo independiente y todo, y terminó como aliado de Clarín y escriba de Clarín, del grupo Clarín. Y, En realidad perdón, perdón. el periodismo en Argentina se fundó como en todo el mundo como un arma de lucha política. ¿Viste? Todo partido político tenía que tener un medio de expresión fundaban un diario. Sarmiento, Mitre, todos, Moreno, todos fundaron un diario acá. Y después, en la mitad del siglo XX, se pasó al supuesto periodismo independiente, equidistante, neutro, profesional.
pero siempre el periodismo fue un instrumento del poder, de la lucha por el poder. Y Clarín lo disimuló y con el kirchnerismo se sacó la careta y dijo, bueno, es periodismo de guerra. Sí, en las reuniones de jefes en Clarín o están con nosotros o están contra nosotros, ¿viste? En su lucha contra el kirchnerismo. Eran terribles. Bueno, Se embozaban, son los padres del mileísmo. entre otros, con Fantino y varios que ahora esconden la mano. Sí, Sí, igual muchos padres. Fantino más que un perito es un animador, más que un animador así Bueno, como... todos pusieron su granito de arena, ¿viste? Apostando a que podían dominar al Chirolita después. Originalmente era sobre el tema, pero el tema también me interesa puntualmente. Durante la década del 90, digamos, la oposición mediática eh, al menemismo, ¿quién la hacía? ¿Quién era opositor? ¿Clarín era oficialista? Clarín era bastante opositor en un momento. Clarín fue bastante opositor en un momento. Página 12, no sé, hubo, hubo una voz opositora, o por lo menos que permitían otras voces, que le daban cabida a otras voces. Eh, hasta que surgían los negocios, ahí se acababa la oposición. Digo, que la posición del menemismo de Clarín que vino a partir del 97, 98. No recuerdo exactamente cómo se produce ese quiebre, pero sí, por ahí ponele. Pues de alguna Mm. manera, una de las cosas que más le pegaban al menemismo era sus casos de corrupción. Sí, pero viste, la corrupción se saca y se pone en la mesa de acuerdo a los negocios que cierres, Sí, ¿no? sí, sin Eh, duda. Clarín estuvo haciendo hasta antes de ayer una campaña feroz contra Tapia, que no es santo de mi devoción, este, y de pronto le interrumpió, porque vaya a saber por qué. Sí, es un periodismo que ya no cumple la función de cuestionarle al poder nada, al contrario, son parte del poder. Los grupos mediáticos son orgánicamente parte del poder desde hace mucho ya. Eh, todos los temas me interesan. Vos me decías que militaste en política obrera. ¿Cata Guanín era de que política obrera? Sí, Cata tiene dos hijos desaparecidos que militaban en Montoneros y un hijo que no está desaparecido que era militante de política obrera. Sí. Sí, Cata era divina. Yo trabajé con Cata, una mujer excepcional, excepcional. Muy abierta para la época. Ella había militado también contra el fascismo, contra el fascismo europeo, en apoyo a la República Española, viene de aquella época, Cata. Es una mujer divina, ¿sí? Había ¿Vos la estado conociste? en las primeras campañas para aprobar la ley de divorcio en la década del 50, década del 60, ¿no? Sí, 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 sí. Aparte, una mujer, viste, ella me contaba, dice, el riachuelo, como vos lo conoces, antes de que María Julia dijera que le iba a limpiar en 1000 días o 100 días, no sé cuánto dijo, era una cloaca pestosa, viste. Pero en mi época el riachuelo era un río normal, yo nadaba de punta a punta el riachuelo, me iba en bote y nadaba en el riachuelo. De esa época era Cata, ¿ves? Te contaba anécdotas así maravillosas. Y una mujer muy combativa. Ella fundó familiares desaparecidos por razones políticas. Hay tangos de la década del 40 que hablan de la gente que se baña en la plaza, en Avellaneda, en la playa de Avellaneda. Ah, no, no, no lo conozco, pero Cata contaba eso, que uno miraba el riachuelo y dice, ¿cómo te podés bañar ahí, Cata? Sí, era un río común, no estaría muy transparente, pero era un río de llanura donde se podía bañar uno. Y la cuestión, ¿cómo, digamos, digamos, qué reflexión haces sobre la militancia de aquel momento, sobre familiares y política obrera? ¿Era un partido que, por ejemplo, cómo veían el peronismo de política obrera? No te escuché esa parte, Sebas, se ¿Qué corta medio lectura acá el hacían del internet. peronismo en política obrera, por ejemplo? La relación del peronismo con política obrera.
Sí, ¿qué análisis hacían? ¿Cómo lo veían? Porque había otros partidos de izquierda que decían que eran fascistas, los peronistas. No, Político Obrera nunca fue gorila, ¿viste? Lo caracterizaba como nacionalismo burgués al peronismo. Es decir, un movimiento que llegó a ser revolucionario en un momento, en el 45, el primer peronismo, que atacó bases importantes del sistema de explotación en Argentina, el poder agrario, las grandes corporaciones y todo, pero se quedó ahí porque no sacaba los pies del plato del capitalismo. Y el análisis que hacía Político Obrera del regreso de Perón es que cuando fracasa la dictadura de Onganía, Levingston Lanusse, este, Perón viene a salvarle las papas al Estado burgués argentino. Lo van a buscar y lo torean, que Lanusse que dice que no le da el cuero para volver, pero en realidad era la única figura que ante el ascenso que se estaba dando de luchas contra la dictadura y que podían llegar a ser luchas anticapitalistas, podían transformarse políticamente en otra cosa, buscaron el único que podía contener eso era el peronismo, que todavía tenía en las masas el recuerdo de todo lo que habían logrado con el peronismo, de todas las reivindicaciones sociales que el peronismo proclamó. Y bueno, la historia le da bastante la razón, porque después vinieron las 3A, López Rega y el gobierno de Cámpora, que en realidad fue el gobierno más democrático que yo viví en mi vida. Yo tengo 72 años. El gobierno de Cámpora fue lo más democrático que yo viví esos 45 días, donde había la gente acostumbrada a la acción directa contra la dictadura, empezaba a tomar colegios, escuelas, ministerios, hospitales, fábricas, porque era la manera que conocían de hacer valer sus derechos. Eh, y bueno, cuando Perón viene a reemplazar a Cámpora, eso se realiza un pacto social con la CGT y la CGE de parar las huelgas y los movimientos por un periodo determinado. Se da un aumento importante de salarios, pero a cambio de no hacer más quilombo. Eh, Quilombo que no cesó, porque durante el gobierno cuando muere Perón, sigue habiendo conflictos sociales, y durante el gobierno de Isabel, muchos más. Yo creo que la dictadura vino a impedir un desarrollo político independiente de los trabajadores. La mayoría, si vos te fijas en las listas de desaparecidos, más del 40 y pico por ciento son obreros, ¿no? Ese era el objetivo primordial de la dictadura, más que los grupos guerrilleros que en el 76 estaban prácticamente desarticulados como grupos operativos que podían hacerle frente a la dictadura. Acá Ese hablamos del era, nacionalismo burgués. De alguna manera, esto lo tengo con la Guerra Civil Española, que es el tema también de la novela. En un momento los sindicatos tenían la política, lo que se llama el sindicalismo revolucionario. Al gremio le interesa solamente lo que pasa al sindicato. La Guerra Civil Española politiza el sindicalismo porque se dan cuenta que el gremio, la lucha gremial no va a ser la misma con Franco que sin Franco, o sea, con Franco que con la República. Podemos decir que, a ver, es también una nacionalización del sindicalismo, el peronismo. son muy distintas las situaciones históricas. España llegó a ser un imperio, era una potencia capitalista mundial, no al momento de la República Española. Y la República Argentina era una nación capitalista en desarrollo, una nación atrasada. El nacionalismo en toda América Latina llegó a tener características revolucionarias. En México, en Bolivia, en Perú, con Velasco Alvarado, en Brasil, en Argentina con el peronismo. Esos movimientos no se produjeron en Europa. Los nacionalismos europeos derivaron en el fascismo.
el fascismo italiano, el nacionalsocialismo en Alemania, el franquismo en España, el salazarismo en Portugal. Son distintas situaciones nacionales, no se pueden comparar nacionalismos. Aquellos nacionalismos eran sobre la opresión de las colonias, de los países atrasados, aparte de su propio pueblo. El nacionalismo del peronismo se basó en la reivindicación de muchas programas, incluso del Partido Socialista Argentino, que las logró la jornada de 8 horas, las vacaciones pagas, todo eso eran consignas de la izquierda en Argentina y logró efectivizarlas un movimiento nacionalista como el peronismo. No, no son comparables para mí. A lo que me refiero es que muchos sindicatos argentinos durante la década del 30 salen del sindicalismo revolucionario y empiezan a vincularse, empieza el diálogo sindical militar o de alguna manera ya el Sí, eso sindicato logra el permanente. peronismo, con su teoría de la armonía de clases, de la conciliación de clases, logra desarticular los sindicatos anarquistas y socialistas que eran mayoritarios dentro del movimiento obrero. Y sí, captan a muchos, cooptan a muchos dirigentes sindicales de izquierda, porque les ofrecen la realización de sus reivindicaciones desde el Estado. Es decir, eh, la teoría de todos los movimientos de izquierda es que el movimiento obrero debe ser políticamente independiente del Estado capitalista. El peronismo abraza a todas las clases adentro del Estado, que no deja de ser un Estado capitalista. Entonces, de alguna manera, el movimiento obrero eh, mejora enormemente sus condiciones de vida, ni que hablar de los peones rurales, de la mujer, de muchos sectores relegados de los trabajadores, pero a costa de su independencia política. Se meten adentro del Estado. La CGT era el movimiento, la columna vertebral del movimiento justicialista. Ese es También, por ahí acá discutimos un poco, tenemos diferencias. Yo como peronista creo que de alguna manera a ver, el peronismo entiende la cuestión nacional mucho mejor que los partidos de izquierda surgidos a partir de la corriente inmigratoria, por el rechazo a los símbolos patrios, el rechazo hacia la fe o sí. otros Y para el elementos de los partidos trotskismo de no es izquierda así, ¿eh? que Para el trotskismo bien entendido, el nacionalismo tiene una fuerza potencialmente revolucionaria. Uno es compañero de ruta en la lucha por la justicia con el nacionalismo en los países como el nuestro. Tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista consideraban primero el peronismo nazifascista y después, cuando se dieron cuenta que quedaban afuera, se metieron adentro del peronismo, ¿viste? Es decir, hoy el PC no existe, existe como un apéndice de las alianzas electorales del peronismo. Pero el trotskismo nunca tuvo esa posición. Ha habido sectores trotskistas y gorilas, digamos, pero en donde yo militaba nunca no se opuso desde el gorilismo al peronismo, sino que muchas veces marchamos juntos. Incluso hay por una corriente ejemplo, hombres como internacional Nahuel, como ¿qué? Nahuel Moreno, Abelardo Ramos, el socialismo nacional, ¿viste? Hubo intentos desde el trotskismo, que puedo compartirlos o no, pero hubo intentos de un acercamiento en la acción e ideológico. Este, Digo, Sería porque muy por ejemplo, necio negar que el peronismo le cambió la vida a millones de personas en este país. Fue lo más cerca, en sus dos versiones, la de Perón, la de los primeros gobiernos peronistas y la de Néstor y Cristina, tenés que ser muy necio para negar que la redistribución, si bien no arregla nada, el 50-50 le cambia la vida cotidiana a millones de personas, a millones de personas. No es lo mismo Perón que los gobiernos que vinieron después, y no es lo mismo Néstor que todos los gobiernos que vinieron después. Eso es cierto. Lo que pasa es que es limitado. Yo como todavía no milito en ningún partido ahora, pero
mi razonamiento sigue siendo marxista. ¿Viste? El peronismo plantea la redistribución de la renta nacional en una forma más justa. La fórmula es 50-50, ¿no? Que fue, creo que durante el gobierno de Isabel, creo que fue el 51-52 al 49, fue el momento donde fue más pareja la redistribución entre el mundo del trabajo y el capital. La izquierda está por el 100%, 100%, si el que produce la riqueza es el trabajador. Entonces, ¿por qué se tiene que llevar un grupito de capitalistas, tiene que llevar el 50 de lo que vos producís? No, la redistribución tiene que ser entre toda la sociedad, el 100% a toda la sociedad. Pero bueno, esa es otra discusión ya. ¿Viste? Yo reconozco en los gobiernos peronistas eh, lo que fueron. ¿Viste? Vos vas a la Quinta de San Vicente y ves la historia del peronismo. ¿Y cómo no vas a reconocer que la flota mercante del Estado tenía 300 barcos, que vos tenías que vender la producción al Estado y el Estado te decía el precio que tenía el trigo, la carne, y no faltaba un churrasco y un plato de pan en ninguna mesa de los argentinos? ¿Viste? Es innegable eso. Pero eso solo, sin atacar el meollo del poder capitalista, que es la explotación, es la propiedad privada, termina, termina como terminó Perón y como terminó Néstor y Cristina con el gobierno de Macri, ¿viste? Y ahora el de Milei. Obviamente, pero a lo que me refiero es que el dicho izquierda y paya, Abelardo Ramos dice un elemento interesante que dice que hay elementos de la izquierda y paya, porque de alguna manera no se pueden sacar el corsé del liberal democrático. Eh, Claro. por ejemplo, Alfredo Palacio decía que había que prohibir el alcohol, o otros de izquierda dirían que había que prohibir las loterías porque no era justo que alguien se sea rico sin El trabajar. Partido Socialista le dio embajadores a Aramburu y le dio embajadores a Videla después, ¿viste? No, no. O el PC apoyó el golpe de Onganía, por ejemplo, diciendo que era una Sí, versión nacionalista de la burguesía argentina. y, sí, porque ellos pensaban siempre que primero está la revolución democrática, que hay que construir una burguesía nacional fuerte, porque vivimos casi en el feudalismo, y a partir de ahí sí podés plantearte la revolución. Y teóricamente es cerrado eso, porque el mundo ya es capitalista en su conjunto. ¿Viste? Los países que no llegaron al desarrollo capitalista, como los países centrales, no tienen que hacer todo el caminito hasta el desarrollo capitalista. ¿Viste? Y aparte, otra de las ilusiones que tiene el peronismo, que es la creación de una burguesía nacional, para mí es mucho más ilusoria que la revolución socialista. No existe una burguesía nacional ni lo va a existir. Nuestra burguesía nacional es Cipaya. Es Cipaya. A diferencia de otros países de América Latina, como Brasil, por ejemplo, nuestra burguesía no tiene interés en el desarrollo de una nación, independiente de los grandes centros de poder. Los grandes capitalistas argentinos, no te digo el pequeño y mediano empresario, los grandes capitalistas argentinos, Techina, Sindar y todo, ya son multinacionales que les interesa cero el país. Bueno, con eso sí te tengo que